Bien, fíjense, aquí tenemos un bombillo de esos normales, incandescente. Allí, por ahí se le ve el filamento. Ese filamento está hecho de un material especial que es el tungsteno. Este bombillo es de 40 vatios, o sea que cuando se alimenta con 120 voltios, 110 voltios aproximadamente, él consume una corriente que al multiplicar la corriente por el voltaje de 110 o 120, eso da aproximadamente 40 vatios. Recuerde que vatiaje es calor, el calor que genera el bombillo. Pero en este caso el bombillo se usa, además de que genera calor, genera iluminación y él ilumina. Ahora, la explicación viene porque yo los uso, este tipo de bombillo, para controlar la corriente de los aparatos que reparo. O sea que los pongo en serie. Con la corriente, con la alimentación del aparato, lo pongo en serie. En cualquiera de los cables que alimente el aparato le pongo el bombillo en serie. Y esta resistencia del filamento me controla la corriente que va a alimentar al aparato que estoy reparando. Por lo menos este bombillo de 40 vatios, puedo conectar aparatos que consuman 20 vatios o menos, para que le llegue la corriente suficiente para que trabajen normalmente en caso de que estén buenos. Porque la potencia del aparato que voy a reparar siempre tiene que ser la mitad, o digamos la mitad de la potencia del bombillo que voy a poner. O sea que el bombillo que voy a poner en serie debe ser el doble de potencia o un poco más que la potencia del aparato. Creo que así queda definido mejor la cosa. El bombillo que voy a poner en serie debe ser el doble de potencia o un poco más de potencia del doble de potencia del aparato que estoy reparando. Por ejemplo, yo tengo un televisor que consume 135 vatios. Bueno, le aprieto dos bombillos en paralelo de 200 vatios. Eso es como que si fuera un bombillo de 400 vatios y me pasa corriente suficiente para alimentar el televisor de 135 vatios. O sea, siempre los bombillos que se pongan en serie van a ser el doble de potencia o un poco más que la potencia del aparato que se va a reparar. Ahora, esta explicación me extiende un poco porque este tungsteno es un material especial que cuando él se pone al rojo vivo o se calienta o ilumina, él aumenta el valor resistivo y reduce la corriente del circuito donde está instalado. O sea que él al principio deja pasar bastante corriente, pero en lo que calienta el filamento, la corriente se reduce hasta los valores normales de trabajo de él. Esto lo hace muy especial para controlar la corriente de los aparatos que uno está reparando, ya que cuando el aparato tiene corto, el bombillo prende totalmente, el de la serie, el que controla la corriente del aparato. Pero al mismo tiempo, como el filamento se calienta, llega a una resistencia tal que no perjudica más nada del aparato, porque la corriente se reduce a valores normales de trabajo del sistema, del aparato, del circuito. El secreto está en que el bombillo que se coloque en serie debe ser el doble de potencia o un poco más que la potencia del aparato que uno va a reparar. Bien, recuerde que el tungsteno, en la medida que se va calentando, aumenta la resistencia, y eso lo hace especial para el control automático de la corriente
y la protección de los aparatos que estés reparando. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.